Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aumento drástico del precio de la gasolina. Visita del primer ministro de Holanda, JETTEN, a ARUBA. Niño duró encadenada 10 años por su propia madre. Niegan venta de gasolina en el Ecuador. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como siempre, les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una preocupación que reina entre la comunidad, especialmente entre los conductores, pues a partir de hoy miércoles 13 de mayo y como es costumbre cada segundo miércoles de todos los meses, tenemos un cambio en los precios de los productos petroleros. En esta oportunidad aumentó drásticamente. ARUBA registra un nuevo aumento en los precios de los combustibles a partir de hoy 13 de mayo, según informó el Ministerio de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario. La gasolina premium subirá a 265.2 centavos por litro, reflejando un aumento de 17.2 centavos. El diésel aumentó 257 centavos por litro, mientras que el querosín alcanzará 301.6 centavos. Estos precios incluyen los impuestos correspondientes. Este nuevo incremento ocurre en medio de la presión internacional sobre el mercado petrolero y vuelve a generar preocupación sobre el impacto del costo de vida en Aruba. El gobierno el mes pasado ya había intervenido absorbiendo parte de los aumentos internacionales para evitar un golpe más fuerte tanto para los consumidores como también para las empresas. Las autoridades señalaron en su momento que subsidiar parte del aumento fue necesario para limitar el impacto en transporte, logística y precios de productos y servicios, especialmente en una economía dependiente de importaciones como lo es la de nuestra isla. Con estos nuevos ajustes, el combustible continúa manteniéndose considerablemente más caro en comparación con principios de este año, cuando todavía se registraban reducciones en los precios. Actualmente existe preocupación por el efecto indirecto que el aumento podría tener en los alimentos, el transporte, los servicios y los costos operacionales para sectores como turismo, construcción, comercio y transporte. Entre tanto, también una de las noticias más importantes a nivel local es la visita oficial del primer ministro de Holanda, JETTEN, a nuestra isla, que viene desde ayer y estuvo también el día de hoy, no solamente a nivel cultural, diplomático, pero muy importante también para lo que tratan las relaciones entre Holanda y Aruba. El primer ministro de los Países Bajos, JETTEN, inició su visita oficial a nuestra isla ayer martes en la tarde con una agenda cargada de actividades políticas, económicas, deportivas y turísticas durante los días 12 y 13 de mayo. Esta visita marcó su primera visita oficial amplia a nuestra isla como líder del gobierno holandés. El mandatario sufrió previamente una leve recaída en Bonaire, lo que provocó un retraso de aproximadamente 1 hora y media en su itinerario, incluyendo en su llegada a Aruba. El programa oficial comenzó ayer por la noche con declaraciones conjuntas entre JETTEN y el primer ministro Mike Eyman en el Verstuurskantoor. Allí, posteriormente, el primer ministro holandés asistió al estreno del documental Wow, relacionado con la naturaleza de Aruba. Hoy miércoles en la mañana, la agenda continuó con una visita al Parque Nacional Arikok junto con el primer ministro Mike Eyman. Luego, JETTEN participó en la entrega de premios a los ganadores de la Competencia Nacional de Deportes Escolares. Más tarde, también el primer ministro holandés visitó a una empresa local en Balashi, donde se marcó el primer préstamo garantizado dentro del marco de la regulación. Esta actividad estuvo bajo la responsabilidad también del ministro Geoffrey Weber. En horas de la tarde, el primer ministro JETTEN realizó una visita oficial al aeropuerto internacional junto con el primer ministro Mike Eyman y los ministros Arthur Douwers y Wendrik Cecilia. La visita concluyó con una conferencia de prensa donde allí ofreció una evaluación de lo que fue su estadía en Aruba. La visita del primer ministro de Holanda se llevó a cabo en un momento político importante en las relaciones entre Aruba y Holanda.
Y esta es una excelente noticia y viene por parte del Hospital Horacio Ouduber, pues recientemente tuvimos la primera graduación de una asistente médica. En esta oportunidad la intención es fortalecer no solamente el cuidado hacia los pacientes, pero también que sea un apoyo para brindar un servicio de calidad en Aruba. Super fijn. Ja. Ik bedoel, wat even hoog gelegd, dus... Ja. Nou, je hebt een goede buddy nou en dat werkt heel erg. Dus, Je moet echt een andere manier van denken zien te krijgen. Daarbij had je nog... Dus aan je mij passamos começar aqui a opleiding, a masteropleiding na Han, na Nijmegen, para ir para o PA de Aruba. Agora que me estou muito contento com a logra e me estou para o PA. Dank je naar Han en dank je naar hospital que alagame essa opleiding aqui vanuit Aruba. E minha experiência, well, é journey largo, 2 anos e meio. Madrugada, começamos 3 horas, 4 em madrugada. Vervolgens door de lesning, maar a maioria de estágio na Aruba, alguns estágios mas na Holanda mesmo. E agora aqui me trabalho full-time back na poligynecologia. E em Ana me trabalho paciente no estado, com risco alto, me trabalho eco médico para controlar o bebê completo se não tem informação. E também me trabalho paciente com problema para o estado, se não também me trabalho com espiral, então me super happy com agora que me trabalho full-time back na mi poli. El Hospital Horacio Ouduber celebró un momento histórico con la graduación de Janina de Freitas como la primera asistente médico en Aruba. El programa de estudios desarrollados junto con Han University of Applied Sciences está enfocado en la atención directa a pacientes y brinda más oportunidades para que profesionales médicos trabajen de manera independiente y apoyen a especialistas. Allí, Ho Academy indicó que este programa abre puertas para más profesionales que ya poseen un bachelor en el área de cuidados de salud y desean continuar especializándose y creciendo en su carrera profesional. Tras este éxito, el hospital confirmó que continuará ofreciendo oportunidades para asistentes médicos en áreas como cardiología, cirugía, urología y el departamento de emergencias. Según coordinadores del programa de Holanda, el rol de un asistente médico es ampliamente utilizado para fortalecer la continuidad y calidad del cuidado médico. La graduación de Janina es vista como un paso importante en la modernización e innovación del sector de la salud en Aruba. PA tem uma opleiding médico-hopi amplo, com me trabalha na poligynecologia e me assistir especialista e me trabalha hopi zelfstandig também. Me quero agradecer ao Hospital, ao Academy, Nijmegen, Geert e todo o time que ondersteunt todo o tempo aqui. E minha família e meus amigos também, que até por me gestuurd door de afgelopen tijd. E se é algo que eu estou pensando de fazer, é uma boa oportunidade para seguir a carreira na Aruba. Então, solicitar a próxima solicitatie colossal para fazer a opleiding aqui vanuit Holanda. No sempre Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con un hecho macabro que se dieron cuenta las autoridades. En este caso, una mujer y su pareja, en este caso el padrastro de la menor, mantuvieron a la niña no solamente 10 años encadenada, pero también era víctima de vejámenes sexuales. El informe es de Noticias Caracol. Este es un claro caso de violación de derechos humanos, su señoría. Visiblemente afectados, con una mirada conmovida y tapando su boca en medio de las emociones, un fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes llevó al banquillo de los acusados a esta pareja, señalada de someter a una menor a actos sexuales y de violencia por más de 10 años. Él era su padrastro y ella su madre. En el segundo semestre de 2016, cuando la menor AMDD contaba con 8 años de edad y residía junto a su madre, si su padrastro en el inmueble dio inicio al ciclo de violencia sexual. Según la fiscalía, la madre de la menor torturó y abusó de su hija, a quien amarraba para que no escapara de lo que llamaba su hogar. Privó de la libertad a la menor, atándola con cuerdas, cadenas y candados. La mantuvo desnuda, inmovilizada y aislada durante días. Le negó alimentos, agua y descanso. La golpeó reiteradamente con puños, patadas y otros objetos. Le provocó quemaduras químicas con hipoclorito.
Pero además, según la fiscalía, la madre permitía que el padrastro abusara sexualmente de su hija. La joven quedó embarazada en 2 ocasiones y su propia madre aseguró el fiscal le habría provocado los abortos. Los abortos se realizaron en el domicilio del barrio Ricaurte, sin atención médica, sin información adecuada y bajo presión psicológica, exponiendo a la víctima a graves riesgos físicos. La menor fue retirada del colegio para evitar que denunciara ante algún profesor. De las pocas veces que salió de su casa fue a un centro de planificación para que le colocaran un dispositivo y evitar más abortos. La juez cuestionó a la madre. No activó ningún mecanismo de protección personal, toleró esas dinámicas incompatibles con el bienestar de su hija e incluso intervino en algunos episodios concretos. El caso se conoció porque un día la joven logró escapar y llegó hasta donde una autoridad donde relató su drama. Un psicólogo forense trata de explicar la actuación de la madre en este caso. Son mujeres que desde temprana infancia han sufrido abuso sexual, han sufrido maltrato, se vinculan con agresores y estos hombres terminan también victimizando a sus propias hijas con el silencio cómplice de estas madres. La pareja fue enviada a la cárcel de forma preventiva mientras avanza el juicio en su contra. Entre tanto, en las últimas horas, las autoridades de bomberos en Guatemala iban a cubrir un accidente que se había ocurrido y en esta oportunidad, lamentablemente, también se vieron víctimas de un accidente, chocaron. Según lo que alertaron, afortunadamente no hubo heridos de gravedad. El accidente ocurrió en el kilómetro 11 de la ruta alterna que comunica de carretera El Salvador hacia Vía Canales, donde una motobomba de bomberos municipales volcó sobre la cinta asfáltica. De acuerdo con la información preliminar, los socorristas regresaban de cubrir un incendio de grandes proporciones cuando ocurrió el percance. Una de nuestras unidades de tipo abastecimiento venía del incendio de carretera El Salvador del kilómetro 16 y se dirigía a cubrir otro incendio donde en una de las curvas de acá de la vía alterna al sur, por causas desconocidas, sufre este percance vial. Nuestros elementos están estables, ellos fueron atendidos por las unidades de nuestra institución que venían detrás de la motobomba y fueron trasladados a distintos centros asistenciales donde ya están a cargo de médicos de turno. Médicos nos han indicado que se encuentran estables, están en observación para poder determinar si no hay alguna lesión interna o algo que pueda afectar a su salud, pero de momento ellos están conscientes y estables. Las unidades que retornaban detrás de la motobomba atendieron de inmediato a la emergencia y rescataron a los elementos que quedaron atrapados dentro de la cabina entre los hierros retorcidos. Los 2 bomberos heridos fueron estabilizados y trasladados hacia un centro asistencial. Por parte de las comandancias y directivos del Cuerpo de Bomberos Municipales, los elementos que están en los centros asistenciales tienen todo el apoyo para poder solventar la situación por parte de nuestro comandante y acá en el lugar. Afortunadamente no hubieron terceros, únicamente daños materiales. Cambiando de tema, hoy se intensificaron las inspecciones a las bombas de gasolina en el Ecuador en diferentes ciudades debido a que, según lo que indicaron las autoridades, se dieron cuenta de que algunas bombas de gasolina estaban reteniendo la gasolina, afectando a los conductores para poder hacer negocio con este combustible. El Ministerio de Ambiente y Energía insistió en que no hay desabastecimiento de combustible en el país y acusó a las comercializadoras de acaparar gasolina para especular con los precios que subieron este martes. En un comunicado, el Ministerio de Ambiente y Energía escribió: el gobierno nacional rechaza a quienes pretendan instaurar caos y conmoción en la ciudadanía, negando la venta de combustible. Pero son pocas las pruebas que sostienen ese argumento como principal causa de la escasez. De las 1.250 estaciones de servicio que hay en el país, solo el 7% de ellas fueron inspeccionadas este lunes. Eso corresponde a 87 gasolineras, la mayoría en Quito y Guayaquil, donde se concentra la escasez. Entre ellas, solo encontraron un caso que presuntamente acaparaba diésel, según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ARCH. Su director asegura que esa irregularidad ocurrió en la provincia de Cañar.
se identificó la existencia de 2 tanques externos que almacenaban 10.000 galones aproximadamente. Que además fue puesto en conocimiento de la unidad de delitos hidrocarburíferos porque estaban realizando un almacenamiento ilegal. Al tener retenidos a tanqueros de combustible para una posible demanda ciudadana para abastecerse, es totalmente ilegítimo. Mientras en Quito, una gasolinera fue clausurada por no reportar daños que afectaron el despacho de gasolina extra. No podían entregar combustible porque tenían una falla mecánica. Mientras tanto, en el tanque de almacenamiento tenían suficiente cantidad de combustible para abastecer. Afuera, largas filas. Cambiando de tema, la República Dominicana firmó recientemente un decreto en el cual permitía por los próximos 3 meses que ciudadanos que hayan sido también deportados de los Estados Unidos de terceros países llegaran a la República Dominicana. Sin embargo, excluyen a los haitianos y también personas que tienen antecedentes penales. A través del asesor del canciller de la República, Anselmo Muñiz, el gobierno dominicano informó que el mecanismo de repatriación será caso por caso y contará con el apoyo económico y operativo de los Estados Unidos. Alegadamente, mediante este memorando se busca el retorno ordenado a los países de origen de los repatriados sin alterar la política migratoria de República Dominicana. El acuerdo implica que República Dominicana va 30 al mes, pero podemos recibir, o sea, podemos denegar la entrada a cualquiera de esas personas. Para que entiendan la lógica, porque es importante. Estados Unidos nos notificará con 48 horas. Tenemos estas 30 personas que quisiéramos enviar allá. República Dominicana puede decir, bueno, este sí, este no, y al final de los 30 pueden finalmente llegar 10, 15, etcétera. Muñiz, quien participó en las discusiones del memorando, dejó claro que las personas que entren al país por esa vía lo harán en condición de tránsito, respetando la ley migratoria dominicana. No incluye ciudadanos de Haití, ni tampoco incluye menores no acompañados, ni incluye personas con antecedentes penales. De acuerdo a la Cancillería, el memorando se lleva a cabo en el marco de la cooperación binacional con el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales de vigilancia, interdicción contra el narcotráfico y respuesta operativa frente al crimen internacional organizado. Antes de enviarlo para acá, ya esas personas tienen un chequeo de seguridad, médico, de sus documentos. Al ingresar a República Dominicana, toda esa información nos llega a nosotros antes de que aborden el avión, 48 horas antes. Se recuerda que en febrero del año 2025 se le preguntó al presidente Luis Abinader sobre las posibles deportaciones de ciudadanos de otros países provenientes hacia los Estados Unidos. El lugar más lejos que nosotros vamos a aceptar retener que vengan gente de Pedernales. Nosotros no tenemos ni aceptaremos, ni tenemos obligación, ni aceptaremos recibir personas de otros países. 3 días después de la respuesta del presidente Abinader, o sea, el 6 de febrero, Marcos Rubio respondió a Alicia Ortega durante una entrevista exclusiva el por qué Estados Unidos no le pediría a República Dominicana recibir a ciudadanos de terceros países. Eso no se ha discutido y realmente no se le ha pedido. Algunos países tienen capacidad de poder hacer eso. Este país no, porque está enfrentando ya una presión migratoria de Haití masiva, que ningún país puede asumir las cantidades que vinieran si eso se abriera. Para julio del año 2025, al menos 8 naciones habían recibido ciudadanos de terceros países repatriados de los Estados Unidos luego de ingresar de forma irregular. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué es un asset veil? Así es el vestido de panes. Ainda bota sentada para o serviço? Van online, conceita por regra tuco digital. Van online, fácil mesmo. Me paga mi cuenta, fácil mesmo. Van online, para mim para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, copei da way. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita quiosque. Ei, Roman, nunca mais me para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mesmo. Me paga mi cuenta, fácil mesmo. Aceitar. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations,
Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Oh, Aruba, años dulceitera. En la humilde que gusta divertir. Oh, pero guarda cuida. Mantén bonita. ¡Puta! ¡Saca! Con vibra son hasta la ganga. Guys, para tener mi barrio limpio. Kumana, a serio. Diz bom vibra. Mantén 2 metros. Hey guys, come. Panserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el término de ACV o, mejor aún, un accidente cerebrovascular? Y lo peor es que existen distintos tipos que podrían afectar a la persona, no solamente a nivel actual, pero también a nivel futuro. ¿Pero de qué trata? ¿Cuál es el trastorno y el tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Un ataque cerebrovascular es una emergencia médica que se produce cuando se interrumpe el flujo de sangre al cerebro, ya sea porque se reduce o se obstruye, lo que evita que ese tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Existen 2 tipos, el isquémico y el hemorrágico. Ambos se presentan con el mismo tipo de síntomas, que es lo que siempre estamos repitiendo y tratando de recordarle a la gente, que es el Be Fast, que es un acrónimo que agrupa la B, que es de balance, la E, que son los ojos en inglés, movimientos abnormales de los ojos, pérdida de visión, la F de la cara, asimetría en la cara, se le paraliza un lado de la cara a la persona. Es importante que el tiempo lo que significa es que mientras más pasen los minutos o las horas, más daño puede haber a la larga. Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica. Los factores de riesgo se dividen en 2 grupos, los modificables y los no modificables. De los no modificables, obviamente la edad, el género, el sexo. Son no modificables, factores de riesgo genéticos son no modificables, historial familiar de algún problema de la colágeno o algún problema del colesterol, del metabolismo del colesterol y formación de placa. Este tipo de cosas pues no son modificables, pero sí pueden ser alteradas o mejoradas por el estilo de vida, nutrición, etcétera. Entre los modificables están los que tienen que ver con los estilos de vida, como el sobrepeso u obesidad, inactividad física, fumar, beber en exceso. La mejor forma de diagnosticarlo es a través de imágenes, pero hay otra prueba que ya se usa en Europa. Con el examen físico y estos síntomas que describimos, no podemos saber si lo que tienes es un trombo o un sangrado cerebral. Eso actualmente se determina por imágenes. Un CT de cabeza te puede decir si tienes sangre o no. Y esa es la primera pregunta, ¿no? Si es isquémico o hemorrágico. Casualmente haciendo un estudio en donde en base a medir 2 biomarcadores, una vez aparecen estos síntomas, ¿verdad? Unimos los síntomas, el BFAST, con estos 2 biomarcadores, podemos determinar si alguien tiene un stroke isquémico o hemorrágico. Y en cuanto al tratamiento, lo que nosotros hacemos es trombectomía mecánica. Y
Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este TikToker que visitó los baños públicos en China y se llevó una grata sorpresa, y fue cómo estaban las letrinas en algunos de estos baños, no solamente que estaban instaladas literalmente en el piso. Al viajar por el mundo se pueden conocer distintas culturas, costumbres muy propias de diferentes países, pero a veces nos sorprendemos con pequeñas cosas. Un TikToker publicó un video que se viralizó rápidamente y quedó impactado por los baños públicos en China. Aunque la joven revela que no era la primera vez que viajaba, seguía asombrada por esta costumbre. Allí se puede ver no solamente un inodoro, algunos tradicionales, pero después ella recomendó las puertas de los baños, apuntando hacia un pequeño cartel que tenía donde indicaba qué tipo de sanitario había. El resto son inodoros turcos que se identifican por las puertas, y es allí cuando se da cuenta al momento en que abre la puerta. Descubrió una letrina que estaba literalmente en el suelo. Las imágenes se viralizaron. Y vean este vestido que ha generado un debate. Fue una mujer que tuvo 2 ayudantes y lo recreó completamente con 500 panes. Así como lo escuchan, vean el resultado. El cierre de la alfombra roja en los Africa Magic Viewers Choice Award estuvo marcado por una postal insólita. Queen Mercy Tang desfiló con un vestido confeccionado a partir de más de 500 panes, transformando la gala celebrada allí en un escenario de asombro y debate. La empresaria y figura televisiva convirtió el evento en el escaparate perfecto para su pastelería. Según relató, la elección del atuendo fue una decisión estratégica para posicionar su marca ante la mirada de la industria del cine y la moda africana. El diseño encargado a la creativa Tojin Lawani allí requirió meses de trabajo. Comentó en Instagram que el proceso arrancó en noviembre del año pasado y solo se completó 2 días antes de la ceremonia. El resultado: una falda voluminosa que demandó la colaboración de varios asistentes para que ella pudiera avanzar por la alfombra. A su paso, la empresaria iba acompañada por 2 ayudantes que portaban bandejas de pan, acentuando el concepto de llevar el negocio puesto. La aparición no tardó en generar un intenso debate en las redes sociales. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vida con su tremendo acumulado. Pues una vez más el mini mega salió, pero el mega plus quedó adentro, así quedará para este próximo viernes. El acumulado sigue subiendo. Loto, la lotería de Aruba, llega con su acumulado para este viernes 15 de mayo. Podrás ganarte 250,000 florines con el mini mega, y con solamente 2 florincitos más tendrás la posibilidad de ganar el tremendo acumulado que quedó adentro, y están 1.175.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un gran acumulado de 1.425.000 florines para este próximo viernes. Compra tu ticket desde hoy antes de que sea tarde. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerden que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. También les queremos desear a todos ustedes que tengan un feliz día de Ascensión mañana, día libre, día para descansar, día para compartir en familia, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a través de Primera Plana.